Muy buenas noches. La sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre drogas reunida la semana pasada en Nueva York a instancias de Colombia, Guatemala y México dejó un mal sabor por lo que consideran muchos la falta de resultados tangibles. Sin embargo, el consenso sobre la lucha contra las drogas está muerto y es evidente en la división que se vio entre los países que consideran un fracaso la política prohibicionista y aquellos que se empeñan en mantenerla. Y lo cierto es que algo ha cambiado en los últimos años, aunque no tanto ni tan rápido como muchos quisieran. Y hay que decir que hoy el mundo no es el mismo de 1961. La despenalización del consumo, el enfoque de salud pública de control del daño frente a los adictos y la legalización de la marihuana y su uso terapéutico son una muestra de ello. Y si bien la declaración aprobada por la Asamblea de Nueva York reafirma las convenciones internacionales sobre drogas, también concede una cierta autonomía y flexibilidad a los estados para que fijen sus políticas y reconoce las medidas alternativas al castigo. En todo caso, la cumbre ha servido para avanzar en un debate fundamental para Colombia, donde el narcotráfico no solo ha permeado todas las instancias y sectores de la vida nacional en las últimas décadas, sino que ha dejado miles de muertos y una estela de corrupción y además ha servido de combustible al conflicto armado. En términos de costo-beneficio, las políticas antidrogas marcadas por la impronta del prohibicionismo impuesto por Washington han fracasado. Hecha esta presentación así como a mano alzada, quiero plantear las preguntas que nos servirán para desarrollar el debate. ¿Fue la cumbre de la ONU una oportunidad perdida, un total fracaso o hubo algún avance? ¿Qué le aporta a Colombia la resolución de la Asamblea que abre un margen de autonomía y flexibilidad a los estados para trazar sus propias políticas antidrogas? ¿Hay contradicción entre la posición internacional de Colombia sobre las drogas y la política interna? ¿Colombia está haciendo lo suficiente para acabar con las mafias del narcotráfico y pueden acabarse sin legalización de las drogas? ¿Y qué está haciendo y si está haciendo algo serio contra el lavado de activos? Para aportar claves a la discusión, hemos invitado esta noche a la doctora Sonia El Hach, abogada, experta en derechos humanos, asesora de la Cancillería y quien participó en la conferencia preparativa de Viena y también fue representante por Colombia en la reunión de Nueva York. Daniel Rico, el doctor Daniel Rico, economista y politólogo, ha sido consultor de los Ministerios de Defensa y Justicia, y el doctor Álvaro Alcázar, economista y quien fue director de la Unidad Especial para la Consolidación Territorial. Y como todas las noches, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que vamos al grano con la primera pregunta. La conferencia realmente fue un total fracaso, una oportunidad perdida, como dijo el expresidente Gaviria, miembro de la Comisión Global de la Política sobre Drogas, por la insistencia en las convenciones de hace más de medio siglo que marcaron las políticas prohibicionistas, ¿o hubo algún avance? Doctor Balcázar. No, yo creo que no podríamos decir que es un fracaso. Creo que los fracasos se definen en función de las expectativas que se pueden plantear, y una expectativa de cambio abrupto y radical en el contexto de las Naciones Unidas es una ilusión todavía. Me parece que es realmente un avance en la medida en que se introdujo una discusión en el sentido en que ya está claro que hay ciertos consensos en algunos temas, por ejemplo, el consenso sobre el tratamiento del consumo, el consenso sobre la persecución a las redes de narcotráfico, y todavía nos queda mucho por discutir sobre cómo atacamos toda la cadena de la producción. Ahí hay diferencias, pero se logra de todas maneras una declaración que impulsa a Colombia en el sentido de decir necesitamos que haya más flexibilidad en el tratamiento que cada país puede darlo según las circunstancias. Entonces, se avanza lento, pero sí hay algún avance. Doctor Rico. No, de acuerdo con Álvaro, o sea, las expectativas, creo que nadie tenía en sus cuentas o en sus cálculos que hubiera una transformación, una nueva resolución, unas nuevas convenciones que sustituyeran de manera radical lo que se acordó en 1961.
pero sí hay unos avances paulatinos. Lo que uno puede ver es, realmente hay 20 países que terminan muy involucrados en la generación de esta resolución y son 20 países en los que Colombia puede empezar a trabajar y seguir trabajando con ellos. Este es un proceso que fue muy largo, que tomó muchos años para la Cancillería, que es un proceso muy desgastante, y lo que uno sí podría hacer es una ecuación de costo-beneficio de si nuestra estrategia de política exterior en materia de drogas, este es el camino más sólido o existen otros canales un poco más dinámicos y un poco más flexibles que nos permitan trabajar con esos 20 o 15 países que realmente tienen un discurso y una problemática similar a la nuestra. Pero en ninguno de los casos yo creo que nadie estaba esperando ni que China fuera a cambiar su postura, ni que Rusia, ni que Venezuela, sino eso se manejó en el marco de lo que era posible realizar. Doctora Sonia, usted que estuvo en la preparación del documento base, que conoce los intríngulis de todo eso, ¿qué quedó de las posiciones de Colombia? ¿Qué quedó por fuera? ¿Y usted cómo analiza los resultados de esta cumbre? Bueno, lo primero que quiero decir es que estamos hablando de 193 países que hacen parte de Naciones Unidas y que ponerlos de acuerdo a todos en una misma manera de mirar el problema de las drogas es algo tremendamente difícil. Sí fue posible poner, o quizá imposible, no sé si alguna vez se va a lograr un nuevo consenso. Sí fue posible que el consenso sobre la represión fuera pétreo, muy, digamos, cimentado no solamente en las políticas, sino en la cultura, en la ideología, en muchas expresiones, y eso ha empezado a desmoronarse porque digamos que a un terreno muy árido empiezan a salirle como canales de agua, ¿no? Empieza a entrar sobre todo la realidad más que de la discusión, se impone. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que medir que, primero para Colombia no es suficiente con que nosotros decidamos una política acá, incluso contra las convenciones, porque el tema del tráfico y incluso el tema del consumo es global, y si nosotros resolvemos el tema acá, ¿qué hacemos para que lo resuelvan nosotros? Por lo tanto, el acuerdo es indispensable. Visto así, nosotros, el balance obviamente es de más y de menos. Agridulce. Agridulce, sí, uno que si entra a esto con mucha fuerza y muchas ganas y se da cuenta que los argumentos poco sirven, sale desinflado. Sale como un poco desinflado, pero cuando mira un poco logra ponerle un foco de distancia. Lo que dice el doctor Rico, entonces puede, más para atrás. Mira, sí, en qué estábamos y qué fue lo que pasó, realmente puede tener otro análisis. Y ese análisis es, se abrieron unos canales muy importantes para que la realidad siga entrando a las políticas de drogas y para que los países puedan realmente repensar y seguir construyendo, si no un consenso total, sí unos acuerdos fundamentales para manejar el tema de las drogas. Yo creo que no resisto la tentación en este momento de referirme a lo que decía Daniel, que quizá la pregunta es si puede ser una gestión más dinámica de la política exterior, y yo quiero decirle que es que eso ha sido así. El hecho que Colombia comenzara en esta discusión, decir, cambiemos el enfoque. El chip. Y que en Cartagena hubiéramos reunido en un diálogo informal y confidencial a 29 países en noviembre, y que de ahí salieran, digamos, un acuerdo para proponer ideas comunes y afines en la Asamblea, ya habla de una dinámica por fuera de lo formal que es muy importante. Yo los veo ustedes muy optimistas, los tres, a mí me parece que realmente no se ha avanzado absolutamente nada desde hace 60 años, que está mal planteada, en mi opinión, la lucha contra las drogas, porque lo que importa lo que ha hecho es añadirle problemas al problema mismo de las drogas. Todo lo que se ha hecho de la persecución, la ilegalización, lo que ha hecho es entregar las drogas a las mafias, y esto no hay que medirlo, me parece a mí, en hectáreas cultivadas, ni siquiera en toneladas de consumo, sino en muertos y en corrupción. Y la cantidad de muertos y la cantidad de corrupción de que ha sido responsable la guerra contra las drogas, pues es infinita. Pero digamos,
pues, viéndolo menos maximalistamente, no hay un avance, por ejemplo, que los mismos Estados Unidos, 23 estados han aprovechado, es que me pues, que parece que hayamos la única empezado a manera de mirar, verlo, no, la legalización, pero como estamos viendo que esto, si se llega a esto va a ser mucho más tarde, ¿no piensa que hay unos pasos, por ejemplo, ver a los adictos en otros términos, a los consumidores en otros términos, es algo que se ha ganado? Los pasos de la realidad, como decía el doctor El Hach, sí, evidentemente, pues el hecho de que se autorice el uso, no solo medicinal, sino el uso terapéutico. y el uso recreativo de la marihuana, pues me parece un paso comparado con lo que era hace 50 años. ¿Sí? Doctor Rico. Yo creo que hay varios escenarios y creo que no es la primera vez que Colombia logra un consenso internacional en materia de drogas. Lo logró en el gobierno Samper para ciertos aspectos, un poco para distanciarse de la evaluación unilateral que hacía los Estados Unidos. Colombia logró un respaldo en la región para cambiar ese modelo de seguimiento de evaluación. Lo logró en el gobierno de Betancur antes de que empezara el narcoterrorismo en los años 84. Uno ve en la reunión, en el acuerdo de Quito en el año 84, donde 8 países de la región firman un acuerdo para darle un enfoque de salud pública a la política de drogas. Un enfoque que dura muy poco, que logra ser por los canales diplomáticos muy efectivo, pero absolutamente nefasto en la parte operativa. Ninguno de los países se mueve en ese sentido, se firma el acuerdo, se toma la foto, pero no se logra realmente trascender en esos espacios. Entonces, realmente hemos tenido en nuestros 50 años de política exterior en materia de drogas varias veces estos acuerdos donde logramos llamar la atención de la comunidad internacional y las 2 lecciones aprendidas en estos 50 años es que después de eso el siguiente paso no se da. Ahí llegamos, ahí nos quedamos. O sea que uno podría plantear la pregunta, es decir, hay una contradicción entre, digamos, la mirada y la posición internacional y las políticas internas, es decir, se logran los acuerdos hacia afuera, todos aplauden la implementación interna y la llevada de eso a la realidad es contradictorio, es decir, Colombia tiene una posición hacia afuera, pero sus políticas internas la contradicen. Pero también yo entiendo que es que Colombia tiene una relación muy especial y muy particular digamos, como problema colombiano de las drogas. Sí, ahí hay un problema, no es el problema global de las drogas. O sea, nosotros sí podemos estar fuertemente afectados en el sentido de que el hecho de que sea la ilegalidad está imperando, nos crea la renta ilegal que tiene los incentivos para ser capturada por organizaciones armadas, que ese es nuestro problema, porque eso es lo que hace que nosotros... Pero no, perdón, porque no solo aquí es capturada por organizaciones armadas, pero, las mafias en Italia son organizaciones armadas. Sí, pero es distinto, porque una cosa es lo que ha representado en Colombia la captura y el control de territorios para el desarrollo de la producción y las implicaciones que eso ha tenido para nuestra vida económica, social, institucional. Entiendo que en todo el mundo todas las rentas ilegales originan mafias, pero es que la intensidad y la naturaleza del problema que tenemos nosotros aquí en Colombia, eso lo hace particularmente grave. De hecho, hoy en día, el aumento de los cultivos ilícitos se está convirtiendo en la principal amenaza que va a tener el proceso de lo que llaman el posconflicto a partir de la firma del acuerdo. Y nosotros tenemos que, está bien, muy importante los avances en el tratamiento al consumo y en la disposición para desarticular. Y la parte de producción tenemos que tomárnosla en serio porque ese es nuestro problema. En otros países no existe la producción porque existe más capacidad institucional de control del territorio y no se han desarrollado los cultivos ilícitos, como en nuestro caso. Ese es nuestro problema, ese no lo resuelven con el hecho, bueno, si se legalizara el consumo, si se legalizara no el consumo, si se legalizara la producción, probablemente desaparece la renta y entonces los cultivos empiezan a producir en donde sea más eficiente. Estoy también en desacuerdo en una cosa ahí. En los Estados Unidos se produce marihuana desde hace muchísimos años. Los Estados Unidos son el primer exportador de marihuana del mundo y todavía no es legal. Está empezando a ser legal en ciertos estados, pero los estados en donde se produce lo vienen produciendo desde hace por lo menos 40 años, desde que se acabó la marihuana en Colombia y en México fundamentalmente por pero las ya no tienen FARC, ni ELN, ni EPL. Amenaza la democracia. Ellos no tienen una amenaza. Sí, pero es que no creo que sean FARC, ELN y EPL los únicos que usan las rentas del narcotráfico. No son los únicos, pero son los que más se alimentaron. Ese fue nuestro problema. O sea, las FARC crecieron en la década de los 80 y 90. Los narcoparamilitares. También, igual los narcoparamilitares.
Definitivamente, hoy el clan Úsuga y todos estos Entonces, que son narcotráfico. los que se están alimentando y están realmente amenazando la utilidad de un acuerdo con las FARC. Sí. Yo tengo la tentación de irme A a tu ver. segunda pregunta, pero me voy a quedar Listo, en la primera no, todavía. quédese, no, Entonces, en la primera váyase para la pregunta, yo segunda. creo que el gran problema ha sido es la capacidad de acumular una política en función de un interés nacional. Entonces, tenemos en los años 60, 70, básicamente una política exterior donde a la mayoría del gobierno nacional no es un tema importante. En los años finales de los años 70 se vuelve algo y Colombia empieza con una política exterior de transformación del régimen internacional. Pero ha sido una política que no ha podido acumularse. Siempre se llega hasta cierto punto y nos devolvemos, invitamos a repensar a la comunidad internacional. ¿Y por qué? La política exterior y la política interna son como los dos filos de la misma tijera. Y tenemos una tijera muy bien afilada, que es la línea diplomática, que es la política exterior, que es donde podemos convocar en los espacios, lo que Sonia y su equipo hacen muy bien todos los días. Pero de ahí a traducirlo a una política interna, ahí hay una brecha que contradicción. no funciona. Entonces, A ver, Bueno, yo creo que yo quiero que volvamos un poquito a lo global porque sin duda tiene una repercusión en el problema local. nuestro. Usted me preguntaba al comienzo y yo no le contesté qué fue lo que logramos y qué fue lo que no logramos. Entonces, partiendo de ese hecho de, se puede decir, de dos polos de la manera de ver el problema, que ya es un avance. ya, por eso el consenso se rompió. El concepto de facto está roto, ¿sí? Por la realidad y porque en esta discusión llegamos a ser un número muy significativo de países abogando por qué. ¿Qué era lo que queríamos? Queríamos, en primer lugar, que las convenciones de derechos humanos tuvieran el mismo valor, si no incluso cabe la tesis de la prevalencia, en las políticas de drogas. ¿Eso lo logra, usted cree? Se logró parcialmente. Finalmente. Es decir, se dice las convenciones de drogas y otros instrumentos internacionales relevantes Los en convenios el de preámbulo, derechos humanos. que para nosotros son los de derechos humanos, pero se introdujo un capítulo de derechos humanos. Es decir, ninguna política de drogas puede ir contra ningún derecho humano de ninguna generación, por una parte. Por otra parte, la descriminalización del consumo para nosotros es una política muy importante. Colombia no criminaliza el consumo y no logramos que quedara en el texto. Ahí perdieron. En el texto no quedó que hay un acuerdo para que todos los países descriminalicen el consumo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el que quiera lo puede hacer. Esa es y la el que no quiera no. flexibilización. Esa es parte de la flexibilización. Pero Y eso ¿cuál es una ganancia. No es una ganancia. La verdad no es una ganancia porque nada obliga a que el consumo sea criminalizado, ¿sí? La ganancia sería que eso lo entendieran los países duros en esto, ¿sí? Pero como no está obligado, nosotros podemos mantenerlo descriminalizado con los consecuentes cambios en la legislación interna que eso implica, para la proporcionalidad de las penas, por ejemplo, para abordaje en salud pública. En salud pública hubo avances interesantes, porque realmente ahí tanto la Unión Europea como los países que no están en la Unión y la mayoría de los latinoamericanos y caribeños que estaban en esto era un punto de principio, que el consumo no solamente el problema fuera un asunto, el consumo fuera un problema de salud pública, sino que hubiera un real acceso a medicamentos. Listo. Y eso es A ver, importante. rápido, Pero porque lo nos que no están logramos, quitando perdón, lo que realmente no se logró, y podemos hablar luego de eso si quiere, es ningún elemento de diagnóstico. Desde hace unos cambios, pero ¿por qué? La guerra fracasó, no se logró ningún elemento de diagnóstico que diga qué es lo que pasa hoy. Bueno, después le doy a usted la palabra, que está que se me habla, pero tenemos que hacer una breve interrupción y usted empieza el próximo fragmento. Volvemos en unos minutos. Doctor Rico, usted que parece tener una bola de adivinador, dice que sabe que le iba a preguntar y quería hablar antes de lanzarse a eso que creía que iba a preguntar. no, yo creo que más allá de los juicios de valor, si esto fue un éxito, un fracaso, como afirma Antonio y Álvaro, yo creo que lo que podemos estar de acuerdo es que llegamos al tope del multilateralismo. O sea, llegamos al punto máximo de que el multilateralismo le puede ofrecer al país y nuestra política. Más allá de eso no vamos a llegar. Pero a ver, ¿se puede lograr desde lo local? Entonces, Impactos, esa ¿cómo es lo la plantea reflexión. usted? La reflexión es, ya por esta ruta yo creo que agotamos los espacios, estuvimos muchos años, llevamos desde el 2011 en esta tarea,
y ya se agotaron. Lo que uno empieza a ver es cuáles son los otros mecanismos de política exterior y de política interna de drogas que hagan una transformación en las realidades locales, que acudan y respondan al interés nacional, y eso es lo que tenemos que hacer. Y esta misma evaluación que le estamos haciendo a UNGAS deberíamos hacerlo a nuestras comisiones mixtas de drogas, a nuestras comisiones binacionales, y ahí sí que tenemos un espacio para trabajar y para organizar y para ir avanzando en esto. El problema es quedarnos en un contexto estático. En ese sentido, el expresidente Uribe, en declaraciones después de la conferencia y su, digamos, su diagnóstico, que ha sido un total fracaso, que esto no estaban en sintonía y todos, ¿es posible, es viable, es conveniente, digamos, ¿cómo se llama eso? Protestar las convenciones, como hicimos con el Pacto de Bogotá, por ejemplo, salirnos de eso para empezar a tener, o es demasiado, David contra Goliat? No, yo creo que es que esa pelea no hay que dársela. Uno da las peleas que sabe que se va a ganar. Y hay muchas transformaciones de política de drogas al interior de Colombia que responden a las necesidades de los colombianos, que no necesita uno ir a transformar el régimen internacional. Pero se acomodan a las convenciones. Por supuesto. Lo que decía Sonia, hemos dicho, al aplicarlo en el tema de contexto de derechos humanos y simplemente de coherencia, porque es que lo que encontramos, la próxima semana se empiezan a tomar decisiones nuevamente sobre el glifosato, sobre la expresión. Mire, eso es absolutamente inconsistente con lo que acabamos de decir en UNGAS. O sea, retomar el tema de la aspersión manual con glifosato y la erradicación manual, mira, esto es una política que lleva 280 muertos, que lleva 1000 personas mutiladas y heridas. Y entonces decir que vamos a reforzar esa línea, eso es incoherente. Entonces lo que tendremos que decir es, y para eso no necesitamos cambiar las convenciones internacionales. Pero es que en Colombia lo que ha sucedido siempre es que las personas se dan cuenta del problema de las drogas cuando están retiradas del ejercicio de la política y del poder. Yo no soy un converso como Gaviria o como el Samper que decía que perseguía las drogas por convicción y no por coacción. Yo llevo 40 años diciendo que la única solución al problema no al problema de las drogas, a los problemas que genera la legislación contra las drogas es la legalización. Eso lo descubre Calderón en México, lo descubre Collor de Mello en el Brasil, todos cuando ya se han retirado y ya no tienen ningún poder. Bueno, pero entonces, como no estamos ¿eso es el marco de lo posible? No, es que yo creo que lo que deben hacer todos esos gobernantes que se dan cuenta es llamar a sus sucesores en ejercicio a que exijan, porque es un problema de exigencia ante un país, no es ante la comunidad internacional, es ante los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el único que impone sus propias leyes. Irán no obliga a los demás países a aplicarles la sharia islámica a los consumidores de drogas. Los Estados Unidos sí imponen sus propias leyes a los demás países. Doctor Balcázar. No, yo creo que hay que considerar que en tanto exista ilegalidad a nivel global, nosotros se nos limitan muchísimo las opciones. Y si es un imposible todavía el tema de la legalización global de las drogas, porque no podemos hacerlo de manera unilateral. Eso no nos resuelve ningún problema porque va a seguir el tráfico internacional siendo penalizado y nosotros lo único que haríamos es aumentar nuestro nivel de víctimas de esa situación de ilegalidad de las drogas. Lo que nosotros tenemos es que afrontar el hecho de que tenemos un problema de producción y al único que nos conviene enfrentarlo y resolverlo somos nosotros. Nadie nos va a resolver ese problema. Mucho avance tenemos con que tengamos una visión distinta sobre el manejo del consumo. Eso es muy importante. Pero el tema de la producción no lo hemos resuelto. Y ahí estoy más en la línea de busquemos los acuerdos, la bilateralidad internamente con los vecinos. Y ahí va mi pregunta siguiente. ¿Estamos haciendo lo suficiente y necesario en materia de producción? Pero perdón, si me permite, yo quiero referirme al tema anterior. Es que yo no creo que se haya agotado el multilateralismo, ni que lo tengamos que dejar agotar. Simplemente porque es la realidad la que está dando cuenta de cada vez menos importancia real de las convenciones de drogas, y eso no le sirve a nadie. Y en el 2019 se vencen las metas actuales, que es liberar al mundo de las drogas, para decirlo en una frase. Por lo tanto, en el 19 hay que volver a evaluar. Claro, dijimos no hay un mundo sin drogas, es imposible. Eso no se pudo decir acá.
no se pudo escribir. Pero el 19 lo vamos a decir. Pero el 19, yo creo que de aquí al 19... Ya lo vamos a decir, y mientras tanto... No, de aquí al 19 hay que seguir construyendo para que esos 29 países sean 50 o 60, que tengan un peso Lo que decía usted. mayor, para que la nueva declaración política no nos vuelva a poner en el ideal de que es que en otros 10 años Vamos a acabar el consumo, el tráfico, el lavado, Y creo con a Antonio Caballero, que le he leído muchísimo, que ahí me pongo más de acuerdo con Álvaro. Es decir, es que por supuesto que si todo esto fuera legal, porque ilegal fue hasta el café, o sea, Sí, eso pues el alcohol, lo pues. sabemos, estaríamos en otra situación. Pero no, si Colombia legalizara, no resolvería ningún problema. Y al menos tiene que resolverse, y por lo tanto el debate global tiene que continuar, porque nosotros tenemos... claro que sí, tiene que continuar el debate global. Yo entiendo continuar. perfectamente que la legalización unilateral es imposible, eso por Exacto. supuesto, pero es que el debate no se da, solo se da de cuando en cuando y se retrocede nuevamente. ¿No? Bueno, pero la pregunta, ¿estamos haciendo bien, enfocando bien, enfrentando bien el problema de la producción? Sí, yo creo que en el punto es, hay problemas que tiene el país que son de un orden que afectan las instituciones democráticas, afectan el territorio y afectan nuestras expectativas de un proceso de paz. Exacto. Que requieren una atención inmediata y que eso no se va a resolver a partir de tener una convención que firmen más países y multilateral. Eso muchos son dos temas casi distintos. Aparecen, tienen la misma órbita, pero son dos temas muy diferentes. Y la pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. Yo sí estoy de acuerdo en que el discurso que vende Colombia a nivel internacional debe ser el discurso que se implemente en este país, pero uno no encuentra que esas medidas sean correspondientes. Y esas medidas correspondientes, ¿qué encuentra uno? Nuestro gran argumento ha sido apostarle al desarrollo alternativo, al multilateralismo, a la responsabilidad compartida, pero cuando uno ve los presupuestos de esas entidades, comparados con los presupuestos de la línea tradicional de aspersión y erradicación, son raquíticos, la unidad de consolidación tuvo unos presupuestos que realmente nos servían. Yo comparaba, y esta discusión la tuvimos con Álvaro muchas veces, todo el presupuesto de la unidad de consolidación, y me corrige Álvaro, creo que eran 53.000 millones de pesos, eso es lo que vale un puente en Bogotá. Para resolver todos los problemas de sustitución de cultivos en el país, que es uno de los principales problemas de política de seguridad nacional y desarrollo. Debería meterse toda la fuerza. ¿Cuánto se le dedica a la erradicación aérea y ahora manual? No, eso estamos en el orden de los billones, eso ha caído muchísimo, digamos, y ahí esas cuentas son muy difíciles de hacer, pero las estimaciones más razonables es que estamos más o menos en orden de 95% versus 5%. Sí, yo también creo que hemos ido ganando experiencias. Digamos, nosotros arrancamos en Colombia en los años 80 con una lógica de desarrollo alternativo discriminatorio a favor de los que cultivan y a los que no cultivaban. No, con eso creamos incentivos más bien a que los demás se metan en el cultivo, porque la única manera de recibir beneficios. Y fuimos evolucionando hasta llegar a la política de consolidación, donde la política es no vamos a beneficiar al cultivador, sino al no cultivador. Y al cultivador vamos a darle un tratamiento de erradicación, bien por acuerdos o bien por acuerdos para participar, pero el acuerdo no puede tener coca para poder tener beneficios y apoyo. ¿Pero eso funcionó o eso quedó a medio camino? No, y el problema es que no hubo los recursos suficientes. Pero a lo que me refiero es que sí aprendimos lecciones y hoy en día, por eso es que uno oye a Eduardo Díaz diciendo que el enfoque de la política es de renovación o transformación de los territorios, que esa fue la lección aprendida por la política de consolidación territorial, que veíamos que lo que había que hacer para transformar el territorio no era generar unos cultivos que sustituyeran los ingresos del otro, es que había que transformar el territorio completamente, y incluso más importante que los cultivos alternativos era la real transformación en términos de servicios de seguridad, justicia, carreteras, educación, salud, que eso es lo que le da el marco de oportunidades a la gente. Es lindo en el discurso, se traduce eso en la realidad. Pero quiero decir una cosa. Yo creo que hay que tener en cuenta que lo que uno plantea para un debate internacional no lo plantea porque ya lo tenga resuelta adentro. Es decir, cuando Colombia plantea
y defiende con todos los países que defendió. Es importante reordenar los códigos penales para volver al principio de proporcionalidad de las penas, quiere decir nosotros también lo tenemos que hacer adentro. Cuando está diciendo el desarrollo alternativo no es suficiente un programito a corto, tiene que hacerlo adentro. Entonces yo creo que por una parte este resultado es parcial, hay que seguir en lo multilateral, pero acá nos queda una tarea que se está empezando a hacer, pero es muy incompleta en todos los aspectos, en salud, en todo. Yo no veo que en la tarea tengamos una línea clara, yo no veo que en la tarea tengamos los recursos, yo no veo que en la tarea tengamos el compromiso político para movilizarlo. Y yo pongo un ejemplo, y es uno puede tener mejor dicho, una delantera muy fuerte en el tema de política exterior con la Cancillería, pero si no tiene ese respaldo de atrás, esas dos cosas se van quebrando y se van abriendo. Miremos cuál fue el gran éxito de política exterior en materia de drogas del gobierno Barco. Fue lograr que se hiciera el control de insumos y precursores. El gobierno Barco salió a decir, mire, es que yo no puedo combatir a las drogas si desde Europa me llega el permanganato de potasio, los ácidos, y ustedes no lo controlan. Sí, claro, pero el gobierno Barco logró transformar desde la política exterior que los países europeos hicieran un control de notificación de preexportación. Lo logró, porque no querían, y lo logró. Pero ¿en qué ha cambiado eso? ¿En qué ha cambiado eso en la práctica? Claro, porque nosotros no lo hicimos. Nosotros logramos que los demás dijeran, listo, voy a hacer prenotificación de exportaciones de insumos y químicos, pero aquí nunca montamos un sistema serio de control de insumos y precursores. Entonces, tenemos un discurso muy sólido hacia afuera, pero acá la oficina que controla los insumos y precursores nunca se desarrolló, funcionó. nunca creció sigue y se transformó. Uno lo que ve es que en esas, digamos, en la asignación de recursos, en los énfasis que hacen en los gobiernos, unos más en una cosa, en otro, sigue prevaleciendo el enfoque militar, el enfoque represivo, y entonces los éxitos se miden en términos de toneladas incautadas de cocaína, en términos de cabecillas de presos, en términos de cabecillas dadas de baja, pero no se dan cifras de reducción de la violencia, no se mide en términos de reducción del daño, en términos de recuperación o rehabilitación de adictos, en términos del sistema de salud, cómo apoya eso. Sigue prevaleciendo el enfoque tradicional. Álvaro dijo una palabra, pasito y casi no se escuchó, que fue el lavado. Vamos allá. El gobierno creó una comisión de política asesora de política de drogas, de la cual Álvaro hizo parte como miembro activo, yo fui uno de los asesores, y una de las recomendaciones que se hizo ahí, la ex vicecanciller Adriana Mejía y yo preparamos un documento de análisis de política exterior en temas de drogas. Y nuestra propuesta es tengamos un discurso menos maximalista, más simplificado en torno al lavado de activos. Más viable. Es mucho más viable que todos los países, de hecho, la economía ilegal, independiente si es del narcotráfico, extorsión, el secuestro, los países se pueden sumar en eso y tenemos una línea de interés nacional muy importante y podemos empezar a transformar de ahí y tener una estructura, pues por supuesto estos son documentos técnico-académicos que se quedan en esta discusión y la reflexión que queríamos dar en el tema de política exterior es tenemos que tener una política interna sólida y coherente y en el materia de lavado sí lo tenemos. ¿Sí lo tenemos? Sí, tenemos muchos más espacios y muchos más logros que otros países y es mucho más sólido. Porque nuestras normas y leyes son mucho más fuertes. Podemos hacer mucho, pero ahí hay algo que mostrar. La sensación que queda, y es a raíz de todas las declaraciones recientes de la famosa documento de la OIAF que se filtró al Economist, que es que hay 10.500 millones de dólares de acumulación de riqueza por parte de las mafias del narcotráfico, después sale el director, las FARC dicen que no tienen plata, la gente se queda con la cifra de los 10.500 millones y la pregunta es, ¿eso se puede determinar, eso se puede establecer, eso con miras al posacuerdo puede servir para que las FARC devuelvan las platas y reparen a las víctimas? Pero es que las FARC no son los únicos beneficiarios. No, de acuerdo que no, estamos hablando solo de los 10.000 millones de las FARC. Yo creo que, pero es que lo vemos en todos los No, los 10.000 millones son acumulados de grupos armados, incluidas FARC, ELN y... El Economist lo presentó como de las FARC. No, como de riqueza acumulada. Pero estamos contribuyendo a la desinformación del público. Esos 10.000 millones no existen. Si las FARC tuvieran 10.000 millones de dólares, no estarían sentados negociando en La Habana, tendrían más helicópteros que la Fuerza Aérea, hubieran traído milicianos de todo el mundo a combatir su guerra, y mercenarios, no tendrían que reclutar jóvenes menores de edad con baja capacidad, tendrían controlado buena parte del Congreso de la República. Las FARC no tienen ese equipo. Tienen una cantidad importante y el énfasis que yo quisiera hacer es, lo importante aquí no es el dinero de la organización. Las FARC es una organización marxista, radical, burocrática, muy corrupta a su interior, que le cuesta mucho trabajo acumular riqueza. Las FARC siempre ha tenido problemas para la acumulación de riqueza y sostenerla.
Según el Mono Jojoy, a las FARC le costaba la guerra $1 millón al día. Y es una cifra más o menos razonable. Entonces, de ese proceso de acumulación, lo que uno que tendría que mirar es dónde pongo el énfasis, qué es lo que voy a buscar. Y sí me parece que la lógica de irse tras el fantasma de que hay $10.000 millones en algún lado en Suiza nos dispersa. Lo que tenemos que ver es cuáles son las fortunas personales que acumuló las FARC, cuáles son los que tienen los cabecillas, que tienen los comandantes de finanzas, que están en los pueblos, que están en los municipios, y eso sí afecta al ciudadano, porque esa es la plata que se genera a partir de la extorsión, que se genera a partir del tráfico, de microtráfico, donde las FARC también están. Ahí, esas pequeñas economías locales, ese debe ser el énfasis. Y no estar detrás del gran fantasma de los $10.000 millones que realmente nos desinforma. ¿Y estamos haciendo algo en ese, o nos estamos quedando cortos? Siempre estamos cortos, creo, en todo. Perdón. Siempre estamos cortos. Porque hoy, por ejemplo, estamos notando un reflorecimiento de los temas de los cultivos ilícitos y todo el tema de narcotráfico, que nosotros particularmente estamos trabajando en Putumayo, en Arauca y en Catatumbo. Es impresionante el incremento de los cultivos ilícitos y es impresionante en este momento ya la disputa por el control territorial entre otras organizaciones. Apenas va generándose el vacío de control que ejercían las FARC en esos territorios. ¿Se debe eso, como dicen muchos, a haber suspendido la fumigación con glifosato pues o al repunte de...? Le quiero decir una cosa. A ver. Las cifras de repunte de cultivos son 2014. La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de suspender el glifosato fue el 15 de mayo del 2015. Por lo tanto, yo creo que es importante que se recalque que eso no viene de ahí. Pero sí, hay varios factores dejado de adicionales. hacerse Hay varios factores actividades. adicionales. O sea, el glifosato se suspende de manera definitiva a partir de octubre del 2015. Pero en los últimos 2 años nosotros tenemos en un proceso de decrecimiento de la aspersión. Ahí se toma la decisión final, que es la que Sonia nos dice. Pero antes habíamos tenido una suspensión por un accidente de un piloto asesinado que es víctima, y eso es para la aspersión durante 4 meses mientras se cambia la estructura de blindajes de todas las aeronaves. Eso fueron 4 meses sin aspersión. Fueron también unos procesos de nacionalización de la aspersión donde el gobierno empieza a comprar el glifosato y eso transforma la capacidad de estos programas. Entonces realmente el programa venía decreciendo y yo estoy de acuerdo con Sonia. No podemos pensar que la única consecuencia de este incremento sea la reducción de los cultivos, entonces, pero sí hay más cosas. Sí es importante y hay muchas más cosas. Bueno, entonces le voy a dejar para que empiece el próximo segmento sobre qué está pasando y cómo atacar el problema de los cultivos. Volvemos en unos minutos. Doctor Balcázar, usted señalaba que se nos está creciendo el problema de los cultivos. Unos señalan que es por haber suspendido la fumigación por glifosato. Dicen que eso venía, de todas maneras, esa disminución de la fumigación venía de antes y que se debe a otros factores. ¿Y qué tan grave es el problema? E insisto en la pregunta, ¿qué tan bien estamos haciéndolo para combatirlo, para reducir esa producción? Sí, yo creo que parte de la explicación recae, en una reducción de las acciones contra los cultivos ilícitos. O sea, se reduce desde 2013 la aspersión aérea, la erradicación manual con grupos móviles de erradicación y se reducen los recursos para poder hacer acuerdos voluntarios de erradicación. O sea, todo ese paquete se redujo y luego a eso se suma que ya en el 2014, mayo del 2014, hay el acuerdo con las FARC sobre cultivos ilícitos, que es comunicado de una manera desinformada en los territorios, en donde prácticamente se lee, si no tenemos coca, no nos van a llegar beneficios del Estado. Eso pasó en Catatumbo, pasó en Putumayo, pasó en muchísimas otras regiones, y entonces eso estimuló muchísimo el crecimiento de los cultivos. Y alrededor de eso, pues obviamente, hoy tenemos un crecimiento muy grande de los cultivos ilícitos. Ahí hubo un problema de no haber hecho un
digamos, un contrapeso en el manejo de comunicar el acuerdo, porque fue utilizado deliberadamente para impulsar los cultivos. Para ganar beneficios Ahora, yo sí posteriormente. creo que hay una claridad hoy en los responsables de cuál es el enfoque. El problema es que no está respaldado todavía con recursos suficientes y capacidad institucional. Eduardo Díaz está yendo a los territorios, busca hacer acuerdos, pero todavía no tiene el respaldo del resto del Estado para poder hacer realidad o empezar a operacionalizar sus acuerdos para reducir los cultivos. María Elvira, Pero ha habido un aumento de la demanda, porque eso también puede... No, yo creo que muchas de las los precios hipótesis, cayeron. muchas de las hipótesis que se han generado, que son factores externos que generan ese cambio, la hipótesis que plantea el ministro Pardo de que por el incremento del dólar, que por el consumo, yo lo que he visto en el territorio entrevistando a campesinos, incluso, y lo hablábamos antes, el precio Hoy es muy que bajo. recibe el campesino hoy es menor que antes, o sea, hay desincentivos económicos al cultivo, y sin embargo los cultivos se han incrementado. Y que el efecto del dólar, uno tampoco ve que se trasladen mejores precios al productor primario de esto, son factores básicamente internos que están determinando esa dinámica de mayor producción. Sí, porque la abundancia de coca en el territorio incluso está haciendo que se acumule coca en manos de la gente porque no encuentra salida, porque ha saturado los canales de comercialización. ¿Cómo operan? Sí. Pero, sorry. perdón, yo quiero decir Por algo. ejemplo, los Es que a mí precios. me preocupa que, digamos, A ver, me llama la atención que en esta mesa parecería que estuviéramos defendiendo el actual enfoque de guerra, ¿sí? no. Me parecería. Cuando estamos diciendo que realmente los cultivos aumentaron porque hubo un decrecimiento paulatino del uso de la aspersión aérea, digo, bueno, entonces me preocupa No, porque que... está diciendo él que al contrario, que es un estímulo por una mala comunicación del Acuerdo de La Habana. Pues no, Parte. sí, pero también oí acá que cuando yo decía el glifosato fue antes del aumento, dicen, no, es que había un decrecimiento de los recursos, etcétera. Yo creo que nosotros, cuando estamos defendiendo afuera un nuevo enfoque, estamos diciendo la guerra no es, ¿sí? Sí, sí. Y si decimos la guerra, es que la guerra no es. el glifosato no es, de acuerdo. el glifosato no es. Pero también hay que mirar cuál es el esfuerzo que tiene que hacer Colombia frente a cifras como esta. En el 2009, amapola había en Colombia 356 hectáreas cultivadas y en el 2014 387, pero compare con la cifra global. 185.000 en el 2009, 310.000 en el 2014. Compare esta cifra. Consumidores, en el 2009, 206 millones, en el 2014, 246 millones de sustancias ilícitas en el mundo. Total de activos incautados, el lavado de activos, estimado, el único estudio lo ha hecho Naciones Unidas, más o menos 600 billones de dólares al año en la última década, por año a nivel global. ¿Y sabe cuánto se confisca de lavado de activos a nivel global? Menos del 1%. Ahí es donde decimos, pensemos de nuevo esto, que tanto es lo que nos corresponde a nosotros, pensando aquí cómo disminuimos los cultivos, qué pasa con los campesinos, soluciones que necesitan más recursos, pero cuando miramos la simple, decimos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Yo creo que abrimos varios temas. Y si no es la legalización pronto, ¿qué otra cosa? Sí, Yo creo que haremos varios temas y la primera es cuál es la solución a un problema que es claro. O sea, que se dupliquen los cultivos ilícitos en 2 años es un problema importante para el país, para las regiones, para los ciudadanos y es cómo contenerlo. La primera es, como nos está mostrando que en los últimos 2 años no vamos bien. No vamos bien. Pero la solución tampoco es devolvernos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el 2013 o en el 2012, ¿sí? Porque la reducción de los cultivos ilícitos, no nos podemos decir mentiras, no se debió a la buena acción de las políticas públicas, se debió a la minería ilegal. O sea, la minería ilegal le quitó la mano de obra, se la llevó al cultivo de coca, hubieron unos procesos, unas transformaciones importantes de presión de las autoridades que hicieron que se generara un desplazamiento criminal. Ese desplazamiento criminal cae el precio del oro, se devuelven y eso contribuye a ese ejercicio. Y es cómo construimos ese nuevo capacidad para enfrentar este problema. Y lo que yo sí veo es que hay mucha
iniciativa en términos de estrategia y de discurso, pero muy poca iniciativa en la construcción de nuevas capacidades. Entonces, cuando uno ve qué están haciendo las personas que estaban dedicadas a la aspersión aérea, qué están haciendo las personas que estaban dedicadas a la erradicación manual, esas capacidades que durante 15 años construyó el Estado para hacer control de lavado de activos, control de insumos y precursores, hacer desarrollo alternativo, hacer todas las otras herramientas que tiene el Estado, ahí yo no veo que estemos construyendo mayores capacidades. Seguimos teniendo unas capacidades absolutamente desequilibradas y por eso los resultados y una van a ser... inversión de recursos desequilibrados también. En ese sentido, completamente. Y lo segundo es, uno tiene que ver el tema, y yo diría que, empatando esto con lo que decía Álvaro, hay dos problemas. El otro problema enorme que no hemos visto es el microtráfico como un factor de seguridad regional y seguridad local. O sea, hay mafias enteras que estaban dedicadas a la exportación de cocaína, que ahora están dedicadas a la distribución local en barrios. Yo quedé impresionado, en pequeños pueblos y en veredas. Pero tanto ha aumentado el consumo interno de... Sí, o sea, No, eso yo sé que ha como aumentado, por actividad supuesto. criminal es muy importante. Antonio, hay economía, hay organizaciones criminales como La Terraza, por ejemplo, que se cambió de negocio. O sea, exportar cocaína ya no es rentable. Más bien distribuyámoslos en los colegios, en las ciudades, en los barrios. Y a mí me impresionó la distribución de drogas en las zonas rurales, en los pequeños pueblos. Esto no es una cosa de Medellín, Cali, Bucaramanga o Bogotá. No, esto es... Todos los pequeños municipios están sufriendo de esta expansión en las líneas Es un problema de seguridad ciudadana. Entonces ya se vuelve, y eso empieza a salir. Tuvimos mucho éxito en reducir los ataques terroristas, tuvimos mucho éxito en reducir la toma a poblaciones, tuvimos mucho éxito en reducir el desplazamiento, pero se nos está volviendo el problema de otro índole, de seguridad ciudadana, y eso es lo que uno empieza a capturar cuando sale a las Y regiones. ese es el gran, digamos, el gran negocio de las BACRIM. Exactamente. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en esa? A ver. En Colombia ha aumentado el consumo en 5 años del 2.6% en 2008, población entre 12 y 65 años que consumió alguna sustancia ilícita el año anterior, al 3.6, con variaciones por regiones, ¿no? Hay regiones que tienen consumos muy altos como Antioquia, ¿sí? Por ejemplo. El tema, yo creo que por una parte es de seguridad ciudadana, ¿sí? Pero por otra parte es que nosotros hemos volcado los recursos del Estado a controlar la oferta y salud en prevención y atención al consumo, que es un tema de salud, está rezagado. De eso es consciente el Ministerio de Salud, pero lo que hay que invertir y poner ahí para que realmente haya políticas de prevención, de rehabilitación, de reducción del daño es mucho. Y eso sí llama mucho la atención, ya no somos el productor de cocaína, somos consumidores. Y entonces la estrategia, digamos, estamos cortos, digamos, no hay estrategias, ¿cómo se dirá eso? ¿Cómo se llama? ¿Integrales? ¿Cómo se llama? Diferenciadas. Eso. Tenemos una política integral que diferencie, digamos, que ataque en diferente forma los distintos eslabones de la cadena, el productor, el comisario, ¿cómo se llama? El procesador, el comercializador, el distribuidor, el afectado, el adicto o el que consume. Es decir, ¿hay algo de eso? Seguimos en la mirada unifocal, digámoslo así, y nos hace falta tener una visión integral. Ese es uno de los grandes debates regionales y globales. La política de drogas global, uno de los grandes defectos que tiene es la falta de diferenciación. Lo que estamos defendiendo nosotros, que lo podemos poner en práctica con lo que falta internamente, es el consumo tiene que estar por fuera de la lógica de justicia penal. Nada con la justicia penal, solo atención en salud y prevención. Los pequeños eslabones, digamos, los productores, incluso los pequeños distribuidores, deben tener una prioridad para atención social y está permitido, y también se logró que se aceptara globalmente, que haya alternativas al encarcelamiento. Por ejemplo, puede ser el último recurso y no el primer recurso. Y la concentración de la fuerza de investigación y punitiva tiene que estar en los que viven, digamos, donde hay mayor valor agregado. Yo quisiera conectar con lo que dice Sonia, y es la importancia de tener una política exterior de drogas en función del ciudadano, en función de los intereses nacionales. Y de eso, los derechos. yo creo que en el tema multilateral, ahí llegamos y es lo que tenemos que abrir es una cantidad de nuevas líneas. El mayor exportador mundial de cocaína en el mundo no es ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia, es Brasil. De ahí sale, ese es el gran hub de distribución de cocaína a nivel global. ¿Cuál es nuestro diálogo binacional efectivo con Brasil para eso? De acuerdo. ¿O no? Sí, Ninguno. ninguno. O sea, buena parte de este crecimiento de producción que se está dando va a ir a Brasil, va a salir por el cono sur y ahí va
a Europa, a Asia, que son los grandes mercados donde mayores rentabilidades se generan. Y uno puede tener enfoques desde muchos sentidos, más punitivos, menos punitivos, mucho más abiertos al tema de legalización, pero tenemos un problema y una solución que debemos encontrar conjunto con Brasil. Pero ¿cuál es nuestra agenda con este país? Tema de lavado de activos. Nuestro gran aliado, nuestro gran socio en este problema, en este tema deberían ser los países centroamericanos. ¿Sí? El gran lavadero en este momento está siendo El Salvador y Costa Rica. ¿Sí? En la medida No como países, sino como bancos, quienes son los grandes lavadores. No, como bancos es difícil establecerlo, pero hay unas dinámicas que sí van enfocando los sitios a uno. La desdolarización mexicana ha presionado mucho más el desplazamiento de capitales hacia Centroamérica. Y Panamá, además de lo que ha salido recientemente, los Panama Papers, Panamá sí ha ido evolucionando en algunas cosas que ha generado incentivos para moverse hacia otros lados. Dubái, El Salvador, países dolarizados, Costa Rica, son mucho más atractivos en este sentido. Y ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar. ¿Cuál es nuestra agenda de política exterior efectiva, real, frente a estos países? Entonces tenemos algo, pero tenemos muy incipiente, tenemos que poner recursos y ponerle acelerador en ese sentido es a generar resultados y transformaciones visibles para los ciudadanos. Doctor Lorca, ¿qué estamos haciendo bien? Yo creo que nosotros en general tenemos digamos, intelectualmente hemos construido un discurso, buenas explicaciones y como un enfoque con alto nivel de razonabilidad. Nuestro gran problema es implementarlos y llevarlos a la práctica. Aquí hay mucha incoherencia entre el discurso y la práctica de la política pública. Bueno, aparte de, creo que nos dicen ya que el tiempo se nos acaba, aparte de que la gran solución sería lo que propone Antonio, porque se eliminarían todos los problemas, que es la legalización, y creo que estamos un poquito tarde. Me parece que la conclusión general es que hay una gran contradicción entre lo que se dice, entre la posición progre, digámoslo así, frente a la comunidad internacional y la implementación de esas políticas a nivel local. No sé si concluyo bien, pero esa es la conclusión que yo saco aquí como, digamos, como audiente de ustedes. Yo soy un poco escéptico en el concepto de que las drogas generan y solucionan todos los problemas. Yo creo que el problema de legalidad en el territorio es mucho más profundo. Hay zonas que ya dejaron de ser cocaleras y sin embargo tienen unos problemas de criminalidad impresionantes. Entonces esa aproximación es muy importante. Sí hay que hacer mucho en el tema de drogas, pero hay que hacer mucho más en el tema de extorsión, minería ilegal. Y control del territorio. Listo. Les agradezco a todos que hubieran estado en este programa. Tendremos una oportunidad de seguir discutiendo estos temas que son de la vida diaria de todos los colombianos. A ustedes buenas noches y hasta el próximo sábado a la misma hora. El problema de los